Bienvenidos a Creciendo Juntos, el podcast donde abordamos temas relevantes para nuestro crecimiento personal, emocional e integral, buscando el bienestar de la comunidad educativa del Colegio La Paz, con el objetivo de brindar información útil para todos aquellos que buscan mejorar su calidad de vida. En este episodio nos enfocaremos en un tema crucial para todo ser humano, el síndrome de pensamiento acelerado y su impacto en la relación con los demás. Ser maestro es una de las profesiones más gratificantes, pero también puede ser una de las más desafiantes, especialmente cuando se enfrentan a un síndrome de este tipo. Los maestros que padecen este trastorno pueden sentirse abrumados por la cantidad de tareas y responsabilidades que deben manejar diariamente, lo que puede afectar su capacidad para comunicarse eficazmente y establecer relaciones significativas con los demás, ya sea con los alumnos, con los colegas, directivos e inclusive con su familia, lo que resulta en muchas ocasiones en no poder manejar adecuadamente situaciones estresantes en el aula. Así que si estás interesado en aprender más sobre el síndrome de pensamiento acelerado y cómo manejarlo, no te pierdas este episodio de Creciendo Juntos. Para ayudarnos a entender ese tema complejo, contamos con un invitado especial, el psicólogo Pedro Uriarte, quien es un experto en el área de la salud mental y ha trabajado con muchas personas que padecen este y otros trastornos. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Muchas gracias. De antemano, pues emocionado por estar aquí con ustedes y espero que la información que estemos compartiendo ahorita sea de mucho uso y mucha utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Sabemos que tienes una agenda pues bastante apretada, sin embargo nos has hecho un espacio y te lo agradecemos de verdad, de todo corazón. También nos acompaña el director de Animación Pastoral, profesor Alan Olvera. Bienvenido. Gracias, profesor Carlos. Y su servidor, coordinador de Relaciones Públicas, profesor Carlos Mesa, a sus órdenes. Quiero iniciar cediendo la palabra al profesor Alan. Buenos días, Pedro. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Es un placer haber coincidido en otros espacios. Y bueno, espero que sea la primera de muchas ocasiones que nos acompañes. Primero Dios. Si gustas compartirnos un poco para iniciar un poco de tu trayectoria y luego ya abordamos directamente el tema. Adelante. Sí, con mucho gusto. De antemano, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo me llamo Pedro Uriarte. Mi formación académica, soy licenciado en Psicología. También cuento con la licenciatura en Derecho. Tengo una maestría. Mi primera maestría es en Psicoterapia Psicoanalítica. Mi segunda maestría es en Rehabilitación y Evaluación Neuropsicológica. La tercera es en Alta Dirección Corporativa. Actualmente estoy en la cuarta maestría de Derecho Fiscal y tengo un doctorado en Salud Mental. Mi especialidad es en el tratamiento de salud mental y adicciones, muy en particular en la comorbilidad, que se refiere a 2 o más trastornos en una persona. Muy bien, Pedro. Pues ya comentamos ahí muchos temas. Fuera del aire mencionábamos tan amplio que puede ser, ¿no? el crecimiento humano, pero el día de hoy queremos que nos compartas este tema que nos ha traído también a nosotros como profesores, con los cambios, con la pandemia, todo lo que ha surgido. Pues vivimos acelerados, vivimos en un mundo vertiginoso que nos demanda tiempo, nos demanda atención, y bueno, pues queremos que nos compartas en este espacio algunas pistas. Claro. Y también que podamos tener claro, ¿no? Cómo atendernos también, cómo llevar toda esta situación. Adelante. Bien, vamos a hablar de la taquipsiquia. ¿Qué es la taquipsiquia? Es el famoso síndrome SPA. En español, es el síndrome de pensamiento acelerado. Este síndrome de pensamiento acelerado lo creó un médico psiquiatra, quien también es un psicoterapeuta muy famoso brasileño, es el doctor Augusto Cury. El doctor desarrolló un estudio de cómo van cambiando las tendencias a nivel social y cómo vamos evolucionando o ya sea involucionando en nuestra capacidad de discernimiento. Entonces se encontró con un tema muy interesante, que como sociedad estamos atrapados en el síndrome del pensamiento acelerado.
¿Qué es el síndrome de pensamiento acelerado? Es tener muchos pensamientos a la vez. La revolución industrial, como hemos crecido con las redes sociales, la capacidad de comunicarnos en un segundo, a donde antes ocupábamos días inclusive para poder llegar a comunicar ya sea a otros países, a poder traducir hacia otros idiomas en una conversación instantánea. Ahora ya ni siquiera el lenguaje es una limitación, hay traducciones instantáneas, ha generado que nos acerquemos. Sin embargo, también ha generado que nos alejemos. Y nos hemos alejado de lo que es la apreciación, la diserción, la interpretación y el entendimiento de mucha de la información que nosotros tenemos ahorita en la sociedad. Se puede decir que en los últimos 10 años nosotros hemos accedido a información que normalmente la sociedad hubiera tardado 500 años en tener, en poderse aproximar. Pero ¿cómo funciona el síndrome de pensamiento acelerado? Veamos esto. Ahorita tenemos aplicaciones en el teléfono que ya puede ser por WhatsApp, puede ser Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, mensajes de texto, llamadas telefónicas, videollamadas, aplicaciones para sesiones virtuales. Los jóvenes tienen también el acceso a algunas aplicaciones, algunas plataformas para solamente con el buscador de la palabra encontrar una tarea. Encuentran la información que les da, podemos decir que es una información muy mnemotécnica. La mnemotecnia es información muy corta, les da la apreciación de que ya saben porque leyeron un párrafo, y al momento de desarrollar el docente el tema en el salón, pues se quedan limitados nada más a ese pequeño entendimiento, y aparte están saturados todos los días al estar en comunicación con entre 25 y 30 personas al día como promedio a través de las redes, y el querer estar atendiendo diversas situaciones de vida, al mismo tiempo están aproximándose de manera muy directa con papá, con mamá, con los hijos, con los hermanos, y toda esta saturación de información genera el síndrome de pensamiento acelerado. La mente está tan acelerada que a veces no alcanza a discernir. Entonces, otro síndrome que estamos viviendo ahorita a la par del síndrome de pensamiento acelerado se llama el síndrome de la propiedad emocional anticipada. Que el síndrome de la propiedad emocional anticipada es que yo ya le doy una emoción a algo que todavía no he logrado o que todavía no ha pasado. Eso se genera a través de la neurosis, a través del estrés. Entonces, los docentes, por ejemplo, tienen en su aula, un promedio de 35 a 45 alumnos, y tienen que estar revisando información a través de las plataformas, tienen que estar también revisando las tareas en físico, más aparte los exámenes, estar evaluando, inclusive personal administrativo, todos los que colaboran en una escuela al mismo tiempo. Todos estamos siendo cautivos de ese síndrome de pensamiento acelerado. ¿Por qué? Porque el teléfono desarrolla una esclavitud y una dependencia que se llama nomofobia. La adicción al celular se llama nomofobia. Y si queremos saber si somos adictos al celular, pues revisa tu tiempo de pantalla. Y si tú tienes más de 3 horas de tiempo de uso de pantalla, pues tienes un problema. Ya estás en un problema. Tienes un problemota, porque imagínate para procesar tantas cosas. Entonces eso genera, profesor Carlos, que se quieran dar soluciones rápidas, express, a todo. No, ese proceso de pensar, de analizar, de discernir, se ha ido perdiendo. Entonces se dan respuestas rápidas, muchas de ellas prematuras, entonces traen consecuencias muchas veces garrafales. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a pensar y decimos, no estaba pensando bien. Y no queda ahí nada más, profesor Alan, queda también en el hecho de que el síndrome de pensamiento acelerado, pues ahorita tiene llenas las farmacias de clientes. Entonces, si ustedes por ahí ya tienen su credencial de descuento de las farmacias locales, entonces son víctimas de ese pensamiento acelerado. ¿Por qué? Porque ocupan un medicamento para dormir, otro para controlar la presión arterial, que no son ni siquiera hipertensos, pero ya lo son de tanto estrés,
Ocupan otro para poder tener apetito, otro para la colitis, otro para la gastritis, otro para la prediabetes, y para todo lo que termine en itis. Entonces, cuando somos presas del síndrome de pensamiento acelerado, no psicosomatizamos. Imagínate, si el pensamiento es rápido, la respuesta al cuerpo es más rápida. Entonces, dolores de cabeza, dolores de espalda, y se van de vacaciones y tampoco descansan porque se llevan el teléfono y siguen estando ahí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No está este espacio análogo para decir, me desconecto para conectarme. Pues para conectarme a la vida. Entonces nos perdemos. Estamos hablando, Pedro, entonces, que es como un acelere por la información que estamos manejando, por las actividades que nos están abrumando, y no hay como momento para procesar todo eso. Entonces las personas no tenemos, o estas personas que padecen este síndrome, como que no tienen esa oportunidad de procesar, o el tiempo, no dedican el tiempo. ¿A qué se debe esta parte entonces? Lo que sucede, profesor Carlos, es que la mente requiere un tiempo para poder manejar bien la memoria. O sea, son 3 estados de la memoria. El primero es la codificación. ¿Cómo codificamos? ¿Qué significa la palabra codificar? Es que yo recibo una información, la analizo, la integro, la asocio de acuerdo a mis conocimientos. Si ya sé de qué se trata, la voy asociando, la voy integrando. Y si no sé de qué se trata, investigo, la asocio, la codifico y decimos, ya la entendí. Y después de eso, la almaceno. Y cuando la necesito, la recupero. Entonces es codificación, almacenamiento y recuperación. Pero ¿qué sucede cuando no codificamos? Por toda esta saturación de información, que si analizamos bien, de toda la información que nosotros recibimos durante el día, toda aquella que buscamos a través de las redes, el tiempo que perdemos en las redes, la procrastinación que se desarrolla a través de estar buscando información o viendo posts o inclusive investigaciones que no nos van a servir absolutamente de nada, de toda esta información, nada más ocupamos nosotros un 18%. Y con ese 18% nosotros podemos generar un 100%. Porque como dice Albert Einstein, la materia no puede ocupar 2 veces el mismo lugar en el espacio. No tenemos el don de la bilocación. ¿Qué es la bilocación? Pues no puedo estar ni en 2 lugares ni en 3 lugares al mismo tiempo. Pero separarnos de esa distracción y esa saturación de las redes y de la sobreinformación, pues genera psicosomatización. Entonces, como no la procesamos, tampoco la procesa el cuerpo. Primero desarrollamos el pensamiento, y el pensamiento forma el sentimiento. O sea, lo que pienso lo siento. Si es algo positivo, siento bonito. Si es algo negativo, pues siento feo, tengo una sensación negativa. La palabra sentimiento es lo que siento por lo que pienso. Sentidos, pensamiento. Entonces es lo que mi cuerpo siente. Es como esa descarga eléctrica que sientes, o esa recarga eléctrica que sientes también en tu cuerpo. El pensamiento forma el sentimiento forma la emoción. El concepto de la palabra emoción lo vamos a separar. La letra E significa externo, emoción, movimiento. La emoción son los movimientos externos con los que expresamos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. El pensamiento, el sentimiento y la emoción forman el carácter. El carácter es el que nos representa, por eso se le llama carácter, es la cara con la que nos representamos. El carácter forma la conducta y la conducta forma el destino. Pero ¿qué sucede si tengo un pensamiento acelerado? El sentimiento es acelerado, la emoción es acelerada, el carácter es acelerada, la conducta es acelerada. Pues bueno, y ya lo que le pudiéramos llamar destino. Un turbo a todo, ¿no? Sí, no, pues parecemos el Michael Knight, no sé si se acuerdan del Kid, que muchos maestros sí se van a acordar de los que somos jóvenes de 30 y tantos. Sí, ¿verdad? Sí, no, pues nos aceleramos. Bien canijo. Entonces, debemos de aprender primero que nada, a priorizar. ¿Qué sí ocupo y qué no ocupo? De veras, no sé si han escuchado los acumuladores compulsivos. Sí. Okay. Sí, a lo mejor no eres acumulador compulsivo en tu casa y de cierta manera eres un tanto conservador y minimalista, pero ¿qué tal si eres acumulador mental?
Y traes por ahí un montón de información que de bioquímica, de física cuántica, de Aristóteles, que de los grecorromanos, que de la historia de no sé quién, que no vas a usar para nada. Y la que sí necesitas no está. Entonces está saturada la mente y le metemos problemas aparte de las demás personas. Y no sé si ustedes son como yo, pero a mí a veces me da por dar consejos que no me piden, hacer favores que tampoco me piden, resolver problemas que tampoco son míos. Entonces cuando ya me detecto digo, bueno, ni me lo piden, ni es mi responsabilidad, ni mucho menos voy a ayudar. Entonces yo me retiro. Entonces empiezas a vivir la vida y sientes bien bonito cuando sales en la tarde a caminar al perro. O sea, ¿tú quieres ver a una persona feliz? Alguien que sale a caminar, saca a pasear a su perro, que va con su niño o su niña, sin el AirPod, sin el teléfono, y dices, órale, qué libre, qué libre. Y ese es un lujo que cada vez está más distante. Okay. Oye, Pedro, y ahorita que abordabas este último punto, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para que podamos ir controlando esta parte del SPA, ¿verdad? Tiren su teléfono a la basura. No, o sea, obviamente no lo pueden tirar a la basura, pero pues, oye, elimina todas las aplicaciones que no ocupas para empezar, empieza a depurar. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a jerarquizar qué sí necesito y en el orden de jerarquía que lo necesito y que es útil en mi vida. O sea, qué información sí requiero. Porque luego aparte vienen los procesos naturales. No sé ustedes, pero viene uno que se llama fantasía. Ya nos ponemos el cinturón de Volaris, estamos sentados en la casa con la familia y a lo mejor no hay teléfono, pero hay fantasía. Nos desconectamos, ya viajamos. Y luego este Volaris está muy padre porque puede viajar al pasado y se va 20 años al pasado, se va 20 años al futuro, se desconecta del presente. Estar en el aquí y en el ahora, en lo que necesito hacer, qué es lo que necesito. Considera entender varias cosas. Primero, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y qué es lo que merezco. Las necesidades siempre van a ser prioritarias. Necesito un tiempo para mí, necesito pensar, necesito también desahogarme, atender mis necesidades, tanto de mi propio tiempo, con mi familia, atender las necesidades de quienes dependen de mí. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Aquello que yo quiero, ya es el momento de poder luchar por él, de poder obtenerlo. Y si no es el momento, entonces me voy a enfocar en lo que necesito. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es lo que yo deseo para mí? ¿Qué es lo que deseo para los demás? Y muy en particular, ¿qué es lo que yo merezco? Porque a veces nada más luchamos por las necesidades, por lo que queremos, por los deseos, inclusive por las obligaciones, y dejamos de luchar por lo que merecemos. Y nosotros nos merecemos vivir, disfrutar, porque el síndrome de pensamiento acelerado hace todo en nuestra vida menos dejarnos vivir. Aprender a sostener un pensamiento a la vez. Y ese pensamiento, analizarlo, clarificarlo, una vez que está clarificado, tomar una decisión. Y si te sirve, el mejor método que hay, hasta ahorita yo no he encontrado otro, es piensa en papel, escríbelo, no en tu teléfono, no en la computadora, piensa en papel, escríbelo, prioriza. Una vez que priorizas, el compromiso de terminar aquello que empezamos, que se convierta en una prioridad y no caer en la procrastinación, porque la procrastinación muchos consideran que es derivado de la pereza, de la flojera, de decir, no, lo voy a dejar para después. No, es que estás tan saturado que no sabes por dónde empezar. Pero veamos qué consecuencias puedo tener yo a corto, mediano o a largo plazo de no actuar. 2 elementos que debemos de considerar siempre. Uno es prepararnos siempre para el peor desenlace posible. Y si nos preparamos para el peor desenlace posible,
obtendremos el mejor desenlace posible. Quien se prepara primero para el mejor desenlace posible, deja de la mano la posibilidad de prevenir lo que puede ser tu peor desenlace posible. Desde echar gasolina, desde haber ido al mandado. Oye, Pedro, perdón, ¿qué sucede con una persona que no ha identificado, pues, que tiene ese síndrome y continúa y continúa? ¿Qué sucede con esta persona? O sea, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si sigue metido en una saturación del pensamiento, con actividades, con información, con el celular, con el trabajo, sobre saturación de tareas? No sé si entre dentro de esta parte. Sí, claro. ¿Qué va a suceder con esta persona? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Para empezar, lo primero es que se va a volver una persona neurótica. Consideremos la neurosis como la incapacidad de poder sostener el pensamiento y poderlo clarificar. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos ya víctimas del síndrome de pensamiento acelerado? Cuando nos quieren confrontar o nos piden cuentas de algo y no tenemos la tolerancia 30 segundos de sostener un diálogo, porque inmediatamente, como nuestro pensamiento es acelerado, ya nos defendimos, ya tenemos una excusa, dejamos de saber escuchar. Y al volvernos neuróticos, cualquier momento, el más agradable, no lo disfrutamos, porque tengo muchas cosas que hacer, pues. Sí. Entonces, y tengo otros pendientes. Entonces, estamos con los hijos y no disfrutamos el momento con los hijos porque estamos pensando en el trabajo. Estamos en el trabajo y no disfrutamos del trabajo porque estamos pensando en los hijos, en la casa, en los pendientes. ¿Okay? Entonces, nos saturamos. Y la neurosis, ¿qué es lo que genera? Pues genera estrés, genera ansiedad. El estrés y la ansiedad le cobra factura a tu cuerpo. Es un aniquilador de neuronas y también es un aniquilador de emociones. Sí, es muy importante saber clarificar cada uno de los pensamientos, pero yo les voy a decir que en lo personal, a mí, Pedro, y es algo que yo practico 2 o 3 veces al día, la oración ha sido el mejor método. Y sí, soy un hombre de ciencia y todo lo que gustes y mandes. Por ahí tengo varias publicaciones y inclusive estoy estudiando ahorita una especialidad de neuropsicoterapia para enfocarnos de acuerdo a las estimulaciones de los diferentes tipos de memoria y áreas del cerebro, manejar la psicoterapia para la estimulación de la plasticidad cerebral y todo. Pero si algo nos entra aquí en el ahora, es la oración. Al sentido de vida, a lo que Dios nos ha dado. En lo personal, yo es algo que manejo. Y como les digo, 2 o 3 veces. Una es cuando me levanto y la otra es cuando me acuesto, antes de acostarme. Y cuando está muy duro el día, pues durante el día. Me tomo ese momento. Entonces en Alcohólicos Anónimos hay un 11º paso que nos dice que buscamos a través de la oración y la meditación tener nuestro contacto directo con nuestro poder superior, pidiéndole que nos haga conocer su voluntad hacia nosotros y que nos pueda conceder la fortaleza para poder cumplirla. Entonces son 2 palabras, oración y meditación. En la oración, pues yo le doy a Dios todo con lo que no puedo. Porque yo no puedo controlar la manera que piensan los demás. No puedo controlar el clima, ni el calentamiento global. No puedo controlar a la sociedad. Y en la meditación, entonces analizo qué es lo que sí puedo cambiar yo. Y hay una oración padrísima, buenísima, que se llama la oración a la serenidad. No sé si la han escuchado. No. Y es hermosa esta oración. Inicia así. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y ahí hago una pausa. Las cosas, las personas, las situaciones, las circunstancias, las temporalidades de mi vida, el pasado, el futuro, porque de repente nos vamos al pasado. Que nos conceda la serenidad, ¿para qué? Para que la mente se calme de ese pensamiento acelerado. A veces queremos cambiar todo y a todos. Y la neurosis nos brinca y a todos nos caen mal. O todos están en contra de nosotros. Entonces todo lo tomamos personal. ¿Okay?
Entonces, en la primera parte, nosotros le pedimos la serenidad para poder aceptar lo que no podemos cambiar. En la segunda le pedimos el valor para cambiar aquellas que sí podemos. Pero no me refiero al valor de valentía, sino al valor que le doy a la vida que Dios me dio. Porque es un regalote la vida. Miren, yo el año pasado, yo perdí la cuenta como arriba de 50, tanto de expacientes como de pacientes en seguimiento que no pudieron detener su consumo. Y clientes también en el despacho que o terminaron con sobredosis, con infartos, suicidados o por homicidio. Muchos. Se fueron sin saber el gran potencial que tenían. Jovencitas de 25 años que murieron por sobredosis de fentanilo. Señores de 55 años muy jóvenes que murieron a causa de un infarto por la neurosis de no haber tenido la serenidad para aceptar que sí podían cambiar y que no. Completamente sanos, nunca consumieron drogas, totalmente dedicados a su familia y al trabajo, sin embargo muy olvidados de sí mismos. Señoras con cáncer de colon, cáncer de mama, con fibromialgias, que algunas de ellas inclusive se suicidaron porque no toleraban el dolor, porque no sabían crear la distinción entre qué sí podían cambiar y el valor para poder entender lo que sí podían. El valor para cambiar aquello que sí podemos. ¿Qué sí puedo cambiar? Lo único que yo puedo cambiar son mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi carácter, mi conducta. El destino no, porque ese nada más es de Dios. Pero sí puedo aproximarme a que si lo hago a imagen y semejanza de lo que Dios quiere para mí, me va a ir bien. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando ya me creo Dios? Porque a veces nos creemos Dios. Nos automedicamos, inventamos ahí estrategias de estilos de vida, ignoramos las señales y no tenemos el valor para cambiar lo que sí podemos. O a veces nos da miedo ir a hacernos estudios de laboratorio, porque pues, es como dicen, ¿verdad? Si no me entero, no tengo nada. Y para cuando ya la persona ya quiere atenderse, ya es muy tarde. Entonces, en la segunda parte de la oración de la serenidad nos dice valor para cambiar aquello que sí puedo. Aquello que está dentro de mí, que está en mi posibilidad. Puedo cambiar el padre que soy. Y eso es muy fácil. Pregúntate si eres el tipo de padre que quisieras como hijo. Si eres el tipo de mamá que quisieras como hijo o como hija. Si somos el tipo de esposo que quisiéramos como esposo. Si somos el tipo de esposa que quisiéramos para nuestra pareja. Que si somos el tipo de hijo, si somos el tipo de amigo, si somos el tipo de compañero. Porque si no lo somos, entonces es algo que nosotros podemos cambiar. Nadie más lo puede cambiar. Puedes ir a terapia, te puede ayudar, te puede orientar. Sin embargo, el cambio lo tienes que dar tú, pero con valor, con determinación, con pasión y con perseverancia. No nada más con el deseo. Yo tengo el deseo de cambiar. Pero siempre cuando van conmigo los pacientes a consulta, yo les digo, ¿tienes el deseo de cambiar? Sí. ¿Tienes la pasión? ¿Tienes la perseverancia? ¿Tienes el valor? Porque si no tienes eso, pues mira, ni pierdas tu tiempo, ni tu dinero, ni yo pierdo el mío. Porque sin pasión, sin perseverancia y sin valor, pues entonces el psicólogo nunca va a ser bueno. Y la tercera parte de la oración nos dice, concédeme la sabiduría para discernir la diferencia. O sea, discernir cuando ocupo serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que sí puedo, porque a veces pues quiero ser valiente con lo que no puedo cambiar, ¿okay? Y quiero ser sereno con lo que sí puedo cambiar. Entonces como que se contradice, ¿estás de acuerdo? O sea, es que genera mayor confusión. Ahí es cuando nos creemos mini dioses, ¿verdad? Se nos olvida que la vida es un regalo y lo malgastamos. Y cuando digo que la vida es un regalo, porque no sé qué les haya tocado vivir a ustedes, pero les garantizo que a todas las personas que nos están escuchando ahorita, lo más fuerte que les ha tocado vivir es lo que los convirtió en las personas que son.
abusos, maltratos, violencia, carencia, lo que sea que haya sido. Al final de cuentas es un regalo cuando lo enfrentas y te das cuenta en lo que te convierte, porque como nos dice Carl Gustav Jung, no eres lo que vives, sino lo que haces con lo que has vivido. Y la oración concluye diciéndole a Dios en la oración: hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando analizamos bien ahí, profesor Carlos, profesor Alan, hágase tu voluntad y no la mía. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios hacia nosotros es el bienestar de cada uno de nosotros, que tengamos vida en abundancia. Bienestar, vida en abundancia, que lo respetemos, que lo amemos, que lo honremos, que honremos nuestra vida, porque somos imagen y semejanza, que honremos a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestros esposos, o sea, que amemos al prójimo, que lo busquemos a través del que está tirado en la banqueta, y que en vez de considerarlo que es un adicto, borracho, mugroso, que es una prueba que nos está poniendo Dios ahí enfrente para ver qué tanto hacemos su voluntad. Dios nos habla a través del prójimo. ¿Sí? Y entonces no nada más nos habla a través de que ayudemos al que está mal, sino de no criticar al que está mal, pues es su vida. Pero como el chisme es bien sabroso, pues no lo comemos, ¿verdad? Entonces la cosa aquí es de que el síndrome de pensamiento acelerado, cuando nosotros sabemos manejarlo muy bien a través de la oración, y vamos a utilizar ahorita un poquito la lógica de la ciencia, no la ciencia, la lógica de la ciencia. Hay una ideología equivocada que se llama multitasking, que yo puedo hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo. No es cierto, ocupas 3 o 4 cerebros para hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo, y pues el doble de manos y el doble de cabeza y el doble de cuerpos, ¿verdad? Es un mito, ¿no? Es un mito nada más. Es una cosa a la vez, bien hecha, punto. Así sea un diálogo de 1 minuto, enfócate, o sea, en el aquí y en el ahora, ¿ok? Poner atención se refiere a que es que me voy a poner atento a través de mis sentidos, mi enfoque y mi concentración. Sí, yo creo, Pedro, con esto podemos ir cerrando Sí. estos elementos que estás dando para Ok, con gusto. Si tengo que escucharte, mi atención va a ser auditiva. Si tengo que observarte y escucharte, mi atención va a ser auditiva, va a ser visual. Si andas muy ansioso, mi atención tiene que ser corporal, tengo que estar calmado yo también. Porque en la atención va implícita mi lenguaje corporal. O puede calmar el tuyo o lo puede activar, o viceversa. Poner atención a lo que está sucediendo, separando qué es lo que le está sucediendo a esa persona y ver la manera que si lo puedo apoyar o no lo puedo apoyar. Si sí puedo apoyar, ver también cuáles son mis limitaciones, hasta dónde puedo apoyar, porque luego prometemos algo que no podemos cumplir. O luego cometemos el error de querer resolver algo que la otra persona sí puede. Y cierro con esto. A veces confundimos lo que es la palabra ayuda. Ustedes pueden ayudar, o yo también puedo ayudar a alguien que no puede. Sin embargo, el que sí puede, no nos corresponde ayudarlo. Nos corresponde apoyarlo, orientarlo y conducirlo. Pero a veces como papás queremos ayudar a los hijos en lo que ellos sí pueden. Cuando en realidad lo que ocupan es apoyo, es orientación, es una conducción, una guía. Entonces, esta sobresaturación de querer resolver el mundo nos genera todavía más este pensamiento acelerado y esta neurosis. ¿Tú quieres calmar tu pensamiento acelerado? Empieza por atender lo que tiene tu alma, las necesidades de tu alma. Una oración. Yo me tardo 5 minutos orando, nada más. Y a veces la gasolina me alcanza hasta que llego a la casa. Pero a veces, como que ando muy recio en el día, me tengo que aventar otra. No, y hay veces que sí, me aviento 5, 6, la verdad, porque a veces el día está difícil, está complicado. Sin embargo, me sirve mucho para poder estar ubicado en el aquí, en el ahora y en lo que soy, ¿okay? Sin dejar de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Con todo gusto me pueden encontrar ya sea Facebook, Instagram, YouTube, Google. Me pueden encontrar como Pedro Uriarte, especialista en salud mental y adicciones,
o me pueden hablar directamente al número de trabajo, que es el 664-583-0000. Okay, Este es mi contacto. muchísimas Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, Pedro, por otorgarnos este espacio muy valioso, de gracias a verdad. Ha sido un gusto, un placer el poder tenerte aquí, y la verdad que nos dejas reflexionando y con una gran tarea también Muchas gracias. Ahora sí que la propuesta principal, y va muy de acuerdo con lo que hacemos aquí, pues la oración. Sí. ¿Verdad? Tenemos ese gran privilegio de poder recurrir a la oración como un gran remedio, y bueno, pues te agradecemos mucho, Pedro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pedro, colega La Paz es tu casa, cuando gustes regresar, Primero bienvenido. Con gusto. Saludos a todos los maestros y personal, docente, a todo el personal que elabora aquí en La Paz. Es un honor estar con ustedes y fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues con esto finalizamos nuestro segunda edición de Creciendo Juntos. Esperemos que lo disfruten, lo reflexionen, y nos estaremos viendo próximamente.